Caminar entre jotas y tildes no tiene otro objetivo que tomarse en serio lo que el pueblo judío entiende para sí con los escritos que ellos han considerado en su canon. Y no es que yo rebaje ahora el canon del Nuevo Testamento, en especial de los cuatro evangelistas, en donde en el caso de Lucas se le adjudican dos cartas preciosas, el propio Evangelio, como es conocido hasta hoy, y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Como he enfatizado que el objetivo de estos audios es ir aproximándonos no a la copia más antigua, para demostrar como que yo estoy cautivo de un canon porque si no, no entro. No, sino que estoy diciendo que en los tiempos de Jesucristo todavía no aparecían los personajes de la escenografía que conoceremos del Nuevo Testamento. Simplemente eso. Y como no existían, y cuando voy a tomar los antecedentes que serían canon más tarde, primero fueron cartas. Cartas que a lo mejor no tenían ningún valor para muchas personas, salvo para el que lo escribió en el momento inicial y que luego comenzó a contagiar a otros por una obra de esas maravillosas que hace el Dios Altísimo, que quiere cuando un mensaje sea conocido por muchos. Iba camino a la canonización futura de un grupo de hombres que creían en Jesucristo sinceramente. Por eso que enredarme en la veracidad de un canon sin encontrar primero el origen donde está eso y diga simplemente que es un libreto, porque eso es lo que es, no es un libro canónico aún. Y siendo 27 cartas, dije, voy a trabajar primero con los cuatro evangelistas, en donde incluyo las dos obras de Lucas, y ni siquiera con toda la escenografía que ellos escriben de principio a fin, sino que solamente en esas citas he querido escoger dentro de estos libretos, que a veces digo cuatro, a veces digo cinco. Cuando digo cuatro es porque me estoy refiriendo a los cuatro evangelistas, pero cuando digo cinco es porque me estoy refiriendo a las obras que están incluidas y hacen estos cuatro, en donde uno hace dos. Por eso digo así que para no confundir, y voy a tratar de hablar de cinco libretos, ¿ya? Voy a separar los dos que hace también Lucas, porque los Hechos de los Apóstoles hay también pedacitos que nos dan luz, pequeños rayitos de entender de las obras que es capaz de hacer el Espíritu Santo en esto de entender mejor las jotas y las tildes que están ahí registradas en el Tanaj. Y estoy presumiendo como un acto de fe que ya en los tiempos de Jesús estaba muy bien definido lo que era el canon de ellos. Entonces, cuando Jesús está actuando en sus días, son historias que yo estoy sacando, que fueron escritas mucho tiempo después, cuando estamos simplemente en la etapa de libreto. Pero, pero usted está rebajando libros que son inspirados por Dios, pero era el libreto. Y por supuesto que entenderé por libreto para que no se malentienda, porque es fácil malentenderlo, porque lo estoy llevando al plano de solamente un texto o una letra de una obra del género lírico, que es lo que se entiende por libreto, como una ópera, una zarzuela. Entonces, oiga, esto no es eso, pues esto es mucho más sagrado. Pero si usted analiza lo que es el género lírico y lo que es la ópera y lo que es la zarzuela, vamos a ver que son obras muy dramáticas, todas, ¿ya? Eh, lo lírico no es más que poesías que están apropiadas para el canto, eso hace la lírica. Y
zarzuela y la ópera, en el caso de la zarzuela, es cierto, son obras dramáticas y que son musicales. Esas son de origen español. Y que alternativamente en ellas se habla, se canta, lo mismo que ocurre con la ópera. También es una obra musical en donde el texto se canta total o parcialmente, pero con la diferencia que va acompañado de una bellísima orquesta. Así que este concepto, y bueno, y de dramática, es porque tienen la capacidad de interesar a la gente, la conmueven vivamente, es decir, la hacen con viveza, con eficacia, y viveza, vamos a entender que es una ejecución así, con perspicacia, con ingenio. Así que no estoy diciendo nada malo cuando digo que estos libros, que todavía no llegan al listado del canon, porque estoy acercándome lo más posible a los diálogos de Jesucristo, simplemente estoy diciendo que libreto cumple los requisitos porque son historias con mucha intensidad y se ven simples, pero tienen una riqueza tremenda, profunda. Son verdaderos cantos. En ese sentido está el drama. Y bueno, y si queremos ponerle drama, termina con una cruz. Así que no digamos mucho que los 4 evangelios terminan así, ¿ya? Y en los Hechos de los Apóstoles comienza lo que viene después de la cruz. Así que, pero ahí experimentaron la cruz ahora los que predican. Entonces hay drama, y hay viveza, y hay perspicacia de parte de Dios para dejarnos esos libretos, independientes de los nombres de los autores, si existieron o no. Y en estos libretos he escogido pedacitos para ver cómo Jesús nos enseña aquellas citas que parecen escondidas, como un conejo en el sombrero de un mago, para decirle cosas profundas a la intelectualidad literaria judía de la época. Y por ende, proyectémoslas hasta los días actuales. Y no solamente a la intelectualidad judía, sino que a la intelectualidad que ahora tiene múltiples maneras de expresarse. Entonces, no son citas aisladas, y las citas que he escogido, esos pequeños pedacitos, simplemente estoy diciendo, mire, tomé algo de Juan, un poquito de Juan, un poquito de Mateo, un poquito de Lucas, para decir que Jesús es el Señor, que Jesús es el ungido para, siempre agrego esa palabra para, porque no es un ungimiento porque sí nomás. Y téngase cuidado con esta palabra ungimiento, porque le precede la frase, el Espíritu del Señor está sobre mí. No juguemos con el Espíritu Santo, ni rebajemos su calidad porque algún grupo lo usa mal o porque alguien se ha reído de él, y ni hablar lo que está ocurriendo hoy día con la palabra hasta consolador, que es como Jesús lo presentó. Entonces, seamos prudentes cuando yo digo que en el Espíritu, nunca habéis leído en el Espíritu, Jesús le está agregando ungimiento a la cita. Le está viendo los ojos. No estoy hablando de arrobamientos, ni gritos, ni saltos, ni simpleza. Al contrario, estoy acudiendo al Espíritu para iluminar correctamente la profundidad, el contexto. Claro, uno está permanentemente bombardeado por homilías, es decir, por el arte de cómo uso el lenguaje para que me cuenten la historia de Jesús, cómo yo estructuro un sermón, cómo yo lo puedo hacer. Lo entiendo perfectamente. Hice esos cursos, estudié teología y me encantó, pero eso no basta. Uno puede articular muchas cosas, poner una, una buena frase fuerza, buscar las ilustraciones correctas, analizar el tiempo, tener el bosquejo sobre el púlpito o sobre el lugar donde va a disertar, pero puede que no esté entregando el mensaje en el tono y en la intensidad que Dios le hubiese gustado.
y puede desviarse incluso de lo que es la esencia, la palabra de Dios incluso, y invertir un largo tiempo en hablar más de uno mismo y no hablar del que me piden que yo hable, del Señor. Así que la homilía, la exégesis, esto de buscar las maneras de estudiar un texto, de investigarlo, de ver la forma en que yo analizo una situación determinada, ¿ya? Uno dice, bueno, está bien, pero interpretar los textos que son originalmente los textos sagrados, en el fondo, la exégesis es todo un sistema, toda una teoría de la interpretación de los textos, ¿ya? Pero ocurre que ante toda interpretación le va a preceder siempre una comprensión lectora. Y cuando yo hablo del espíritu que tiene que haber presente un poquito de aceite, es no seamos apresurados y no caigamos presos de la jotita tilde. Y cuando digo démosle un poquito de aceite, pongámosles un poco de espíritu en la manera y en el modo que Jesús le enseñó, simplemente eso. Entonces, decir con dos o tres pedacitos de libreto de Juan, Marcos y Lucas, decir que Jesús, primero, es el Señor, segundo, es el ungido, porque el Espíritu de Dios está sobre él, y luego decir que es el Mesías, es una apuesta interesante, porque lo que queremos dejar en el sello de los audios que vienen más adelante es que el personaje principal del Tanaj es Jesús de Nazaret y que tiene sobre él una misión. Y ya en el hecho de que sea el Mesías, el hecho que ya sea el Señor, ya sea el hecho que se diga que es el ungido, ya está asociado un concepto de misión. Isaías 61 lo va a decir, lo escuchó Juan el Bautista, que él viene a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es lo que contiene este año agradable del Señor? Es una buena noticia de un evangelio del reino, de un reino de gloria. Y me llevará lentamente a entender cuál es la base de ese reino. Y me va a dar otras pautas más de cómo buscarlo, de cómo entenderlo. Y esta vez tomaremos otro pedacito, un pedacito que está también en el Evangelio de Juan y otro pedacito del libro de los Hechos, que se le atribuye a Lucas, para hacer este audio y el siguiente como una luminaria de cómo hay toda una escenografía que está escrita, no para aprender hebreo, griego y latín, sino que cómo yo debo acercarme al Tanakh para decir ahora una característica que es terrible para los oídos del pueblo judío, que este Señor, que este Mesías, que este ungido tiene un fin maravilloso, pero que antes debe morir. No, es una invención de los cristianos. Veamos esa escenografía en estos pedacitos del libreto de Juan y el libreto de Marcos en los Hechos de los Apóstoles. Veamos la escena. Jesús comienza ahora a escoger discípulos. Y vamos al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan, después que Juan el Bautista hace la presentación, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús dice que caminando
El siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dice: He aquí el Cordero de Dios. Y cuando lo oyeron los discípulos, siguieron a Jesús. Entonces le preguntan: ¿dónde moras? Y Jesús le dice: venid y ved. Era Andrés, hermano de Simón Pedro, uno de los dos que habían oído de Juan, el primer discípulo, y le habían seguido. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: oye, hemos hallado al Mesías, que declarado es el Cristo. Aquí ya tenemos una frase linda. Entonces decir el Cristo y decir el Mesías, porque es el ungido, el príncipe. Y lo trajo a Jesús. Y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir piedra. Y ahí tenemos los dos primeros discípulos, Andrés y Pedro. Pero al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halla a Felipe, al cual le dice: sígueme. Y era Felipe de Betsaida, de la misma ciudad de Andrés y Pedro. Y aquí tenemos el personaje que vamos a resaltar en este audio, a Felipe. Pero veamos esta obra que hace Felipe, porque él dice que ahora encuentra a Natanael y le dice: oye, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y ahí estaba en Galilea, Felipe. Y la respuesta de Natanael, yo la encuentro extraordinaria. Y de Nazaret, ¿puede haber algo de bueno? Pobre ciudad, pobre ciudad. Siempre he dicho, no, quiero poner un ejemplo de un lugar, un sector de mi país o de otro país o de otro continente, para decir, y de ahí podrá salir algo bueno, porque sería dejarla marcada de por vida. Bueno, Natanael, en su espontaneidad, dejó a esta pobre Nazaret, y saldrá algo bueno de ahí. ¿Y cuál fue la belleza de Felipe? Le dijo: mira, tienes que estudiar hebreo, tienes que estudiar griego, tienes que estudiar latín, estamos dominados por los romanos. Le dijo: oye, ven y ve. Es súper simple, ¿ya? Estos hombres, ¿ya? Este era el doctorado que tenían ellos, ¿ya? Ven y ve. Y eran prominentes estudiosos de teología, ¿ya? Invirtieron tiempo, espacio, ¿ya? Oración, velaron para sacarse buenas notas, luego ser un magíster, ir a la universidad. Estoy llevando con cierta ironía, porque este es primero el Natanael y el Felipe, los dos discípulos siguientes. ¿Y qué hizo Jesús? Vio venir a Natanael hacia sí mismo y dijo de él: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Qué interesante. Natanael, el que dijo: y de Nazaret puede salir algo bueno, Jesús le dice que es un hombre verdadero israelita, que no hay en él engaño, con todo su desatino. Y Natanael le dice: ¿y de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Se ha especulado mucho de qué fue lo que vio Jesús ahí debajo de la higuera, pero una cosa es cierta: la reacción de Natanael. Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Y aquí entra una cuarta frase, en este pedacito de este libreto:
Una frase que también va a ser, a ver, va a ser un tormento en los oídos de los líderes espirituales de la época. Aceptar la denominación de hijo de Dios, y tú eres el rey de Israel, luego remata y agrega Natanael. Y miren la frase hermosa de Jesús. Y respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dice: de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto tengo que decirlo, porque está hablando de algo maravilloso. Hay una conexión directa entre el cielo y la tierra en la persona y en el mensaje de Jesús. Y si Él dice que es el Mesías, si ahora un Natanael, no con muchos estudios de teología, que fue y vio, y que antemano tenía una cita tremenda, que no, en su mente no había nada bueno de la ciudad que le estaban recomendando, de la gran universidad ahí de Galilea, ¿ya? La mejor de la época del imperio, nada. Y escucha del propio Mesías y le dice, y del propio Hijo de Dios ahora, que Él fuese el que entra y pone en acción esa frase. Y escucha decirle que sobre Él subirán, ascenderán y descenderán ángeles porque el cielo está abierto. Bueno, aquí hay ahora otro recurso que nos pone al alcance y que nos da consuelo. Después iremos agregando otros pedacitos de libreto de Juan, de Mateo, Marcos y Lucas, de que los ángeles juegan un rol muy importante y que están ahí, y que están alrededor nuestro, y que están en todo el procedimiento que usa el Padre con el Hijo mientras está en esta tierra, desde el pesebre hasta la cruz, y luego en el sepulcro, y luego cuando está ascendiendo a los cielos. Ahí hay santos varones actuando, el cielo entero está actuando. Pasamos a ser el clímax del escenario universal en estos de miles y millones de galaxias. Eso es lo que se nos está presentando. Estas fueron las primeras obras de este Felipe. Y este Felipe el apóstol es el que Dios usa ahora con la belleza del ungimiento del Espíritu Santo. No nos riamos de esto, no menospreciemos y seamos cautelosos, porque lo que hace Felipe, después de las grandes persecuciones del judaísmo hacia los cristianos que se estaban convirtiendo, y tenemos en el contexto de la muerte de Esteban, donde Pablo consentía de la muerte de este hombre, porque lo que decía era terrible. Esteban, dejaré un audio especial para el testimonio de Esteban, porque es glorioso, para entender que no era tan maravilloso la nación de Israel. Lo que ahí dice y cómo culmina es impactante, y la acusación que le hacen sigue vigente hasta nuestros días. Y lo que él ve al final de su homilía inspirada por el Espíritu Santo eran hombres llenos del Espíritu Santo, pero no hablaban leceras, exaltaban al Hijo de Dios. Por eso soy cauteloso y prefiero guardar silencio si alguien lo está mal usando, porque sé que hay solamente un pecado que Dios dice que difícilmente tiene perdón, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Cada uno dará cuenta de cómo lo está haciendo. Yo no estoy diciendo nada nuevo, porque es lo que dice el libreto, que Él es el ungido y que Él unge en espíritu, y que preparará un pueblo donde se le adore en espíritu y en verdad.
Y este Felipe, que es el que invita a Natanael, y a propósito, Natanael en la lista de los apóstoles pareciera que no existe, pero todos coinciden que es el equivalente a Bartolomé. Cuando se lea el nombre Bartolomé, es este Natanael. Y este Felipe, cuando ahora Saulo se convierte y comienza a predicar y a perseguir, perdón, no convertido, sino que convertido a su idea que tenía judía, y empieza a perseguir a los cristianos, con cartas dirigidas desde las autoridades eclesiásticas para perseguir y matar y apedrear cristianos, para aplicar la ley. Y cuando muere Esteban, dice que, capítulo 8 de los Hechos, y Saulo consentía en la muerte, y en aquel día se hizo una gran persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y llevaron a enterrar a Esteban, varones piadosos, e hicieron gran llanto sobre él. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo a hombres y a mujeres, los entregaba en la cárcel. Estaba a años luz de sus escritos para un canon, ¿o no? Sí, digámoslo así. Más los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Y aquí Felipe entra en acción. Desciende a la ciudad de Samaria. Les predicaba Cristo y la gente se escuchaban atentamente unánimes las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo. Pareciera que es el juego de verbos que le gustaba. Oye, ven y ve. La gente estaba oyendo y viendo las señales que hacía. Felipe comenzó a hacer señales. ¿A qué universidad fue? ¿Qué curso de lenguaje de los idiomas originales del canon ha hecho para entenderlo? Nada, absolutamente nada. Fue ungido por el poder de Dios y hacía señales. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Ungidos para lo que hizo su maestro, lo estaba haciendo él ahora, Felipe. Así que había gran gozo en aquella ciudad, en Samaria. Y ahí ocurre un incidente entre Simón el mago, que quiere comprar el don de Dios. Y había un hombre llamado Simón, el cual había sido antes mago en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande, al cual oían todos atentamente, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: esta es la gran virtud de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas los había embelesado mucho tiempo. El mismo Simón creyó también entonces, y bautizándose llegó a Felipe, y viendo los milagros y grandes maravillas que se hacían, estaba atónito. Este mago, todo este grupo, creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, y este Simón también se bautizó. Increíble. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, sabiendo y habiendo oído que Samaria había recibido la palabra del Señor, les enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, venidos, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. En el audio siguiente, lo que ocurre es una maravilla, porque ahí está la correcta exégesis y el correcto recurso que debe usar para estudiar el Tanaj, que exaltará al Mesías, al Señor, al ungido, el Cristo y al Rey de Reyes.